Contacto informativo. Contacto informativo. Una nueva era en información. Porque usted tiene que estar bien informado. A más información, más capacidad de análisis. Información ágil y veraz, con cobertura regional. Contacto informativo. Noticias, entrevistas, comentarios y su voz aquí es importante para nosotros. Contacto informativo. Credibilidad en la información. Con Leonardo Yepes. Bienvenidos. Amigos, buenos días. Hoy es martes 12 de marzo del año 2025. Una mañana muy fría en la blanca ciudad de Ibarra, donde se emite nuestra señal para la zona norte del Ecuador, el Ecuador y el mundo entero. Tenemos importante información para compartir con todos y cada uno de ustedes. Damos la cordial bienvenida a Contacto Informativo. Contacto informativo. Contacto informativo. Da la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Contacto informativo. Noticias nacionales. El desarrollo de la información del país en estos instantes en Contacto Informativo. Atención. El consorcio chino-canadiense Sinopetrol tenía hasta las 21 horas de este 11 de marzo del 2025 entregar $1.500 millones al Estado ecuatoriano como bono participado por la delegación directa del Campo Sacha según el plazo dado por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el proceso se cayó. Tal como lo indicó el presidente Noboa, si no se cumplían los plazos establecidos, la negociación sería cerrada y se ha cumplido con lo que el presidente dispuso, según indicaron las fuentes de gobierno. Más temprano, hubo un comunicado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea controlada por el correísmo que había exhortado a que se derrogue la resolución de la concesión del Campo Sacha bajo el argumento de que el pago no se había realizado. Un día antes, en una entrevista en el canal Teleamazonas, Sinopetrol había señalado que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir ese monto. Noboa dio ese plazo el pasado 5 de marzo por medio de una carta pública y advirtió que, de no recibir el anticipo, no firmaría el contrato que delega a la inversión extranjera este campo por 20 años. Lógicamente que conseguir el dinero es una situación bastante apremiante, la que nos pone el señor presidente, por cuanto en una semana tenemos que conseguir lo que estaba previsto conseguir en 30 días laborables, es decir, 45 días. Así lo dijo en esta entrevista en Teleamazonas Ramiro Páez, apoderado legal de la empresa petrolera que tiene el 40% de participación en Sinopetrol. El 60% restante del consorcio está en manos de Amodaimi, una filial de TikTok de propiedad de la gigante china Sinopec. Las compañías harán el aporte para el pago del bono de 1.500 millones de acuerdo con sus porcentajes de participación en el consorcio Sinopetrol, de allí que Amodaini deberá aportar el 60%, es decir, 900 millones, y Petrolia con el 40%, es decir, 600 millones, reiteró entonces Páez en esta víspera. El día de ayer le diremos al Estado hasta dónde podemos llegar. Haremos nuestro mejor esfuerzo sobre lo que pide el presidente, que va más allá de la propuesta que hicimos y de la misma adjudicación que estableció 30 días laborables se había conocido. Pero el día de ayer, pasadas las 21 horas cuando se terminó el plazo, prácticamente el presidente señaló en su cuenta que no se va a poder realizar y se cayó la concesión del Campo Sacha. Gracias por estar con nosotros. Es Contacto Informativo desde la blanca ciudad de Ibarra. Gracias a quienes están ya con nosotros en TikTok en vivo desde Ibarra para el Ecuador y el mundo. Esto es Contacto Informativo. Atención. Las lluvias y tormentas se mantendrán en Ecuador hasta el lunes 17 de marzo, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, aseguró aquello en su nueva advertencia meteorológica, con énfasis en la costa Amazonía y parte de la sierra y sur del país.
A diferencia del último aviso de entidad, entre el 12 y el 17 de marzo se esperan precipitaciones de nivel muy alto. De hecho, es posible que ocurran más crecidas y desbordes de ríos como viene sucediendo en Loja, Manabí y la provincia del Oro. De acuerdo con el INAMI, los días con lluvias más intensas serán el 13 y 14 de marzo, también el día 16 y 17. Con respecto a la zona con mayor riesgo, el instituto precisa que en la costa habrán aguaceros en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo. En la sierra, las provincias que tendrán la misma condición climática serían Loja, Azuay, Cañar y Pichincha. Y en la Amazonía, las precipitaciones de mayor recurrencia se producirán en las zonas de Zamora, Morona, Santiago y Napo, de acuerdo a lo que se dio a conocer. Esto es Contacto Informativo. Exactamente son las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, concurrió el día de ayer a la Fiscalía y a la Corte Constitucional para que se proceda a una investigación conjuntamente con la Contraloría General del Estado en el tema de la posible concesión del Campo Sacha, que conocimos el día de ayer a las 21 horas. Prácticamente se cayó el proceso, pero que se haga una investigación de el por qué se da de esta forma y manera este tipo de concesiones y qué se pretendió hacer. El Frente Unitario, sus organizaciones sindicales sociales como la CEOL, CEDOCUD, PEMID, la UNE, la UGT y organizaciones sociales, estamos obviamente el día de hoy aquí para presentar un documento a la Contraloría General del Estado para que se haga un examen especial. El Procurador General del Estado tiene la obligación, tanto como la Contraloría como tal, de en base a sus competencias actuar frente a esta solicitud que estamos planteando sobre las pretensiones de privatizar el Campo Sacha. Nosotros hemos venido denunciando que este proceso tiene varias irregularidades, incumplimiento o violación de la Constitución, no se dio un proceso transparente, no hubo concurso de otras empresas y no se puede entregar a dedo el campo Sacha, un campo obviamente que lo han denominado los ministros como la joya oxidada, pero la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, ¿qué empresa privada quiere invertir en un campo Sacha? Y creo que las declaraciones de la ministra Manzano se disuelven cuando se ha demostrado a la saciedad que el campo Sacha produce alrededor de 78,000 barriles diarios. Entonces, es el momento de la unidad del pueblo ecuatoriano para defender la soberanía, para defender el patrimonio de las y los ecuatorianos, porque no se puede rifar el campo Sacha que le beneficia al pueblo ecuatoriano. Y hemos dicho claramente, el campo Sacha no se vende, se defiende porque es el patrimonio de las y los ecuatorianos. Entonces las autoridades tienen que actuar en ese proceso. Hemos dicho claramente, Corte Constitucional, el tema de la Contraloría General del Estado, el tema de la misma Fiscalía, deben entender que están para defender los recursos del pueblo ecuatoriano, sus empresas, y no pretender actuar como si fueran abogados del gobierno de turno. Entonces el Frente Unitario ratifica su postura de defender el patrimonio de las y los ecuatorianos y oponernos a cualquier gobierno que pretenda obviamente privatizar, en este caso el Campo Sacha y las otras instituciones del Estado que son de las y los ecuatorianos. Presidenta, aparte de esta acción legal, ¿qué otras ustedes presentarán después de acá en la Contraloría? Porque justamente termina el plazo, ¿no? El día de hoy vamos a presentar este escrito, pero también en la tarde hemos convocado a una primera acción en defensa del patrimonio de las y los ecuatorianos. Esta acción se va a dar en todo el país y en lo que es la ciudad de Quito a las 15 horas, 3 de la tarde, estaremos en los bajos del Ministerio de Energía y Minas para obviamente condenar estas pretensiones de privatizar el Campo Sacha. También se ha presentado ya denuncias en la Fiscalía, en la Corte Constitucional, y tienen que en los próximos días pronunciarse. Entonces vamos a dar seguimiento. Hoy día se termina de hecho el plazo
puede ser de que por la presión de los distintos sectores se caiga este negocio, pero no va a quedar ahí, porque también se habla que las intenciones es de continuar con esta política neoliberal de privatizaciones. Cambiarían, entre comillas, de empresa privada, ya no serían con las empresas chinas, sino se habla que serían con las empresas estadounidenses. Entonces hay que continuar defendiendo el patrimonio de los ecuatorianos, porque no se va a terminar hoy, así caiga este proceso que ha sido denunciado, que obviamente no ha sido transparente, no ha sido honesto, y tiene que quedar claro para el país que el Frente Unitario y sus organizaciones sindicales y sociales no es que nos oponemos a que vengan las empresas a invertir, pero hemos dicho que vengan a invertir en proyectos nuevos, en proyectos que se empiece desde cero, y que obviamente ese riesgo que pueda existir sea compartido entre la empresa privada y el tema del Estado, pero no puede ser posible que se venga a querer llevar un campo que produce 78,000 barriles diarios y después de 20 años nos entreguen obsoleto. Eso no podemos estar de acuerdo. ¿Qué pasa si no se cae el proceso y se concreta hoy la firma de la... Bueno, el derecho a la resistencia va a continuar y haremos obviamente también acciones para que las instancias se pronuncien sobre la inconstitucionalidad, porque tienen que investigarse procesos de una posible traición a la patria, el tema de un posible proceso también de peculado. Entonces para eso es este examen especial que tiene que hacer de manera transparente e inmediata la Contraloría General del Estado. Señora Arellano, por favor, coméntenos de esta decisión que han tomado las organizaciones sociales frente a la entrega del campo Sacha, a la privatización, como dice José, y también como también lo dice José, a una caída de esta negociación. Bueno, nosotros consideramos que es necesario defender el contenido de la Constitución. La Constitución plantea que las áreas estratégicas deben mantenerse en el sector privado, como bien público, como patrimonio de todos los ecuatorianos, que una vez trasladada al sector privado se convierte en mercancía y para beneficio de unos pocos. El campo Sacha es uno de los campos petroleros estratégicos más importantes del país. Es necesario darle mantenimiento, asegurar que la política pública dé mantenimiento, que crezca el campo Sacha, sobre todo para beneficio del mismo patrimonio público y los ingresos del Estado. Allí parte de las declaraciones tanto del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, y de sus miembros, señalando la inconformidad y esta denuncia que se hizo el día de ayer a Fiscalía Contraloría para que inicie un proceso de investigación del por qué se quiso entregar el campo Sacha a este consorcio internacional. Gracias por estar con nosotros. Es Contacto Informativo desde la Blanca Ciudad de Ibarra. Atención. Las lluvias intensas de las últimas 24 horas siguen generando tragedias en Ecuador. Además de inundaciones en Loja, Manabí y Santo Domingo, este 11 de marzo se confirmó un violento deslave en el cantón de Pimampiro, en la provincia de Imbabura. El alud de tierra, similar al registrado en Piñas en febrero del 2025, ocurrió exactamente en la zona San Francisco de Sixipamba, la parte alta del cantón de Pimampiro. La tierra bajó con fuerza y se llevó todo a su paso, destruyó una vivienda, dejó además 3 personas desaparecidas la mañana de este martes. Sobre los desaparecidos, la Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que son 2 mujeres y un hombre y se presume que estaban en la vivienda construida en la parte alta de un río y que terminó derrumbada por un deslizamiento. ¿Por qué ocurrió el deslave? Es la pregunta. Según información preliminar, las fuertes lluvias de la madrugada del martes han provocado un crecimiento del río Blanco que a su vez ha causado la caída de tierra y piedras. Hasta el momento, el río Blanco se encuentra represado en la base del talud debido a la caída del material mismo que poco a poco va subiendo su nivel, dijo la Secretaría de Riesgos. A propósito, nos acaban de enviar una nueva imagen de que evidencia prácticamente cómo estaría este río que está prácticamente embalsándose y que podría causar mayor desastre en este sector. Ustedes allí pueden observar cómo se deslizó la tierra y prácticamente taponó a este río que hoy está creciendo en su embalse y que, si no se toman las precauciones necesarias, prácticamente pues pueden causar peores desgracias, cuando se ha anunciado de que 3 personas estarían desaparecidas
tal vez bajo estos escombros porque se fue llevando una casa en este sector. Las autoridades del cantón de Pivampiro, como también de la provincia de Imbabura, han tomado ya las primeras acciones para solucionar este tema, se ha señalado. Las lluvias a nivel nacional están causando graves perjuicios de vidas humanas que se han perdido. De acuerdo a la información nacional, hasta el momento se habla de aproximadamente 21 personas, con las 3 personas desaparecidas el día de ayer acá en la provincia de Imbabura, en el cantón Pivampiro específicamente, y las otras que se han dado en cantones de la costa ecuatoriana, del oriente y de la parte sur de nuestro país. Como hemos dado cuenta, las lluvias en estas últimas horas han sido pues muy fuertes, han causado deslaves, inundaciones y al parecer, de acuerdo a la información que entrega el INAMI, vamos a tener lluvias fuertes hasta el próximo 17 de marzo. Así que hay que estar atentos y tomar las precauciones necesarias ante esta situación que causa preocupación. Primero es la vida, hay que salvaguardar la vida, también nuestros enseres, nuestras cosas que por tantos años lo hemos adquirido con esfuerzo, pero lo importante lógicamente es la vida. Creo que en este sentido debemos todos y cada uno de nosotros ponernos a buen recaudo y este momento activar todos los protocolos necesarios para que a través de la Secretaría de Riesgos, a través del mismo Estado y de las autoridades locales se puedan tomar las acciones necesarias. Se necesitan recursos y creo que el gobierno debe destinarlos inmediatamente. Gracias por estar con nosotros. Es Contacto Informativo desde la blanca ciudad de Ibarra. Vamos a continuar con más información. Atención. El presidente Daniel Noboa dispuso otorgar una compensación del valor equivalente a 180 kilovatios hora en las planillas de luz correspondiente a marzo del 2025 para 8 provincias de costa y sierra golpeadas por las fuertes lluvias en Ecuador. La medida aplica para los usuarios residenciales del Servicio Público de Energía Eléctrica en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azoae. Así consta en el decreto 561 expedido por Noboa el día de ayer martes. Se trata de las provincias declaradas en emergencia por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos debido a los estragos de la temporada invernal. El organismo dice que a la fecha 19 personas han fallecido y contabiliza a 10.000 damnificados por esta causa. El Ministerio de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel, las empresas distribuidoras y demás instituciones involucradas analizarán y ejecutarán las acciones pertinentes para cumplir con esta disposición. Un comunicado de la Secretaría de Comunicación dice que esta decisión se suma a una serie de acciones desplegadas por el gobierno del presidente Noboa para precautelar el bienestar de las familias que han sido afectadas por la época invernal en las provincias de emergencia. Más información nacional. Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, el día de ayer en rueda de prensa dio a conocer que se están tomando acciones en el tema de fiscalización porque la Contraloría General del Estado ha solicitado que se levante el sigilo en el tema de la compra de los cascos y chalecos por parte del gobierno nacional para poder actuar, debido a que este proceso por situación de emergencia del país se lo hizo justamente de esta forma y manera, y la Asamblea puede permitir levantarle lógicamente pues esta confidencialidad y poder saber qué mismo y cómo se lo hizo hacer, entre otros temas que trató Viviana Veloz. Sobre lo que se ha tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se aprobó la ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, proyecto de ley que desde el día de ayer ya se encuentra dentro del registro oficial. Esperamos que la función ejecutiva realice de forma urgente el reglamento para que ya esta ley pueda darle beneficios a todas las mujeres de nuestro país. También se llevó a cabo
el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversos cuerpos legales para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad y sus sustitutos. De la misma forma, también se dio paso a la aprobación del informe de fiscalización sobre el sistema vial que está afectando en este momento a las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona, Santiago. Esperamos que la función ejecutiva cumpla con las recomendaciones que se dieron paso después de la aprobación de este informe y del proyecto de resolución. También, como es de conocimiento público, se dio paso a la aprobación para respaldar las acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional y que el Ejecutivo deje de poner pretextos para combatir al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia transnacional, a la delincuencia común y le devuelva la paz y la seguridad que tanto anhelan las familias de este país. También se aprobó el informe después del proceso de fiscalización que el Pleno derivó a la Comisión de la Niñez sobre la desaparición forzada de los 4 menores de edad al sur de Guayaquil. Allí también se estableció responsabilidades políticas que serán anexadas dentro del proceso de enjuiciamiento político al ministro de Defensa. Y en ese mismo orden también se aprobó la ley reformatoria, la ley de seguridad social para la jubilación especial para el cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esperamos que este proyecto de ley, que estamos a la espera del pronunciamiento de la función ejecutiva, que este proyecto sea sancionado, que este proyecto de ley no sea vetado, como ahora es costumbre de quien nos gobierna. También se dio paso a la aprobación de la ley orgánica reformatoria a varias leyes respecto de la discriminación por edad en el sistema laboral para garantizar que las personas, que los ciudadanos de este país que sobrepasan un rango de edad desde los 40 años en adelante dejen de ser marginados y tengan la posibilidad de acceder a un puesto laboral tanto dentro de la función pública como dentro de la función privada. También dentro del área privada, también estamos a la espera del pronunciamiento de la función ejecutiva y recalco de nuevo la misma situación. Esperamos que este proyecto de ley reformatoria que le va a dar solución a las personas, a los ciudadanos de este país en el ámbito laboral, sea sancionado y sea promulgado de manera inmediata en el registro oficial, porque el vetar una ley tan solo es dejar en la indefensión y seguir vulnerando los derechos de la gente. Dentro de esta semana también se ha llevado a cabo el primer debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución referente al artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador. Desde la Presidencia de la Asamblea ya ha sido enviado este proyecto para que la Comisión Ocasional pueda proceder con la socialización y con toda la tramitación necesaria para que puedan elaborar el segundo informe y luego ser conocido también por el Pleno de la Legislatura. También se dio paso al conocimiento de la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley orgánica de cuidados paliativos, así como también se dio a cabo el proceso de conocimiento sobre la deuda pendiente del Ministerio de Salud y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con los prestadores de salud externos, entre las dializadoras y también quienes prestan los servicios oncológicos, deuda que asciende a más de 160 millones de dólares y que hasta el momento tampoco tiene solución por parte de la función ejecutiva, y que esta indolencia y esta negligencia está poniendo en riesgo la vida de la gente, de los pacientes de nuestro país.
En ese mismo ámbito, también las distintas comisiones han venido trabajando y abordando temas de trascendental importancia. La Comisión de Gobiernos Autónomos ha avanzado en varias observaciones previas al segundo debate para la aprobación del proyecto de ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que regula el permiso para la operación de maquinaria de la construcción de carreteras y tractores agrícolas, proyecto de ley que ha sido construido con la ciudadanía, con parte de este sector y que es impulsado desde la presidencia de la Asamblea Nacional, presentado por quien les habla, por Viviana Veloz. En paralelo también la Comisión de Desarrollo Económico, en el marco del análisis de la resolución del informe para segundo debate, ha procedido también a trabajar este proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones. De la misma forma, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abocó conocimiento y empezó con el trabajo de socialización y construcción del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, y la Comisión de Relaciones Internacionales avanzó en el conocimiento de los proyectos relacionados con las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pese a retrasos por los frecuentes cambios que han tenido en esta área. Y también aprovecho este espacio para enviar un abrazo fuerte y un abrazo solidario a nuestros migrantes que están tanto en las circunscripciones de Europa, Asia, Oceanía, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Un abrazo fuerte a nuestros migrantes que sostienen la economía de este país. También la Comisión de Salud, por su parte, aprobó el informe del proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Salud para incluir el reconocimiento de la nutrición de profesionales con título de cuarto nivel en materia para abolir la desnutrición en nuestro país. Allí parte de lo que señaló Viviana Veloz en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. Esto es Contacto Informativo. Las 7 de la mañana con 20 minutos, 7:20 minutos la hora para el país. Nuestro saludo cordial a quienes a esta hora de la mañana están con nosotros en Contacto Informativo. Atención. La Corte Constitucional ha sido una institución polémica a lo largo de su existencia, sea por su cercanía o independencia del poder de turno o porque sus decisiones han zanjado en el papel intensos debates sociales como el matrimonio igualitario, el aborto por violación o la reciente despenalización de la eutanasia. Entre el 2008 y 2024, por el máximo tribunal del país han pasado 32 jueces y otros 3 se suman este año con la segunda renovación parcial de la Corte posesionada en febrero del 2019 por el Consejo de Participación Transitorio. Desde ese entonces, la mayoría de los magistrados han tenido inclinaciones progresistas, especialmente en materia de derechos humanos. Fue precisamente con la llegada de este nuevo tribunal que se tomaron decisiones históricas que posesionaron a Ecuador en el escenario internacional. Por ejemplo, el país ocupó el 9º lugar en la lista de naciones como Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, que han despenalizado la muerte asistida, una batalla legal liderada por Paola Roldán, que buscaba el derecho a una muerte digna. El día de ayer, como se puede saber, la inclinación política de un juez de la Corte Constitucional se preguntaba. Los jueces evidencian su forma de pensar y afinidad en sus votaciones en el Pleno de la Corte y también en la sustanciación de las sentencias que son asignadas por sorteo. En ciertos casos también están sus opiniones como abogados, previamente en ejercicio privado o académico. Además, hay factores adicionales como el pasado político del magistrado. En el caso de Enrique Herrería, con cercanía al Partido Social Cristiano de tendencia de derecha más conservadora. De acuerdo a lo que se había señalado, esta es una situación que al país le ha puesto también con críticas, pero muchas de estas decisiones han permitido cambiar la realidad del Ecuador. Y las juezas con una consistencia más progresista que se mantienen o de izquierda en sus votaciones son Carla Andrade, Daniela Salazar, Alejandra Cárdenas y Joel Escudero. Esto es Contacto Informativo. Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio de información. La asambleísta Yajaira Urresta
rechazó la no presencia del ministro de Defensa en el caso de analizar cómo se hizo la compra de los chalecos y de los cascos para Policía Nacional. No puede ser posible que se burlen de las comisiones y de la misma Asamblea, señaló. En este proceso se ha identificado más de 7 irregularidades. Primero, con el manifiesto de la no aplicación del reglamento de la contratación de bienes de la Defensa Nacional. Segundo, que los acuerdos ministeriales han sido vigentes para la contratación de esta empresa. Y la más dolorosa es el hecho de que 2 asesores ad honor, que no están dentro de la contratación pública de servidores públicos, han sido parte de este proceso de puja, quienes han tenido información reservada, quienes han tenido información delicada, información incluso dentro del proceso de contratación de otras empresas. Así que todo esto tendrá que identificar la Contraloría, Fiscalía, porque son incluso acciones y delitos flagrantes de acción penal. Y también ya hay los chalecos como tal, que no cumplen los requerimientos que en un inicio la ficha técnica disponía. La ficha técnica, más de 40 años, expone qué tipo de chalecos y cascos tiene que utilizar tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Y como exponía en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, si la banda delictiva utiliza fusil, no voy a brindar chalecos que solamente sostengan balas 9 milímetros. El ejército ecuatoriano tiene que estar más cuidado ante los armamentos que está utilizando las bandas delictivas, y que además estos chalecos y estos cascos no son AAA, no brindan la capacidad de blindaje que se necesita, y lamentablemente tenemos entendido que ya van a ser entregados. Asambleísta, ¿qué tan factible es la fiscalización que están haciendo desde acá de la Comisión de Justicia, tomando en cuenta que ya en seguridad hay otra fiscalización en el mismo proceso? El ministro sí acudió para allá, entiendo que hoy va a ser también, entonces ¿cuál es el efecto y qué está pasando entre las dos comisiones? Primero quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado está justamente capacitado para identificar este tipo de irregularidades. Segundo, que es una comisión que no tiene conflicto de intereses como lo tiene la Comisión de Seguridad, en donde la presidenta es parte del gobierno del señor Daniel Noboa, que es también parte del señor ministro. Por ética profesional, la asambleísta Inés Alarcón debería no juzgar ni fiscalizar este proceso justamente por temas de conflicto de interés. ¿Y se puede hacer en dos comisiones a la vez del mismo tema? Por supuesto que no, y además vamos a lo legal. El proceso de requerimiento de fiscalización se lo hizo con fecha primera en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y luego solicitaron la bancada de ADN a hacerlo en la Comisión de Seguridad. Los reglamentos internos de la Ley de la Función Legislativa dice que cuando el inicio del proceso de fiscalización tiene como fecha inicio una comisión en específico, ya no puede ser la otra. Pero obviamente, si el candidato presidente burla la Constitución, que no lo va a hacer su cachiporrera Inés Alarcón. Ahora el ministro de Defensa no ha acudido. ¿Qué reacción le deja esto asambleísta? Primero, un sinsabor por no dar la cara. El que nada debe, nada teme. Lo mismo que se diga en seguridad, lo mismo puede venir a decirlo acá si no hubiera miedo. Y por último, el señor ministro tiene que saber que está hablando con la primera función del Estado. No está hablando con gente cachiporrera, club de fans o amigos de su gremio. Así que él tiene que ajustarse a la ley, a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa y venir a dar la cara. Es la presidenta la que debe decidir, o el pleno delegar. A ver, yo decido. Allí parte de las declaraciones de la asambleísta Yajaira Urresta, donde rechaza la no presencia del señor ministro de Defensa para que explique cómo fue el proceso. Ya en horas de la tarde se conoció que la Contraloría General del Estado también pidió a la Asamblea que se levante esta reserva para conocer qué mismo pasó en este proceso y cómo se lo hizo, y por supuesto fiscalizar. Esto es Contacto Informativo. A esta hora de la mañana vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro invitado. Contacto Informativo. Contacto Informativo. Da la bienvenida
a nuestro invitado de hoy. Las 7 de la mañana con 29 minutos, 7:29 minutos la hora para el país. Esto es Contacto Informativo desde la blanca ciudad de Ibarra. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el señor general Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano, a quien quiero saludarle y agradecerle por estar en nuestro boletín de la mañana de hoy desde la ciudad blanca de Ibarra. General, la situación que está atravesando el país es altamente complicada en el tema de la inseguridad. Los datos estadísticos que maneja los militares, la policía, el mismo gobierno son altamente preocupantes. A lo largo de este año de gobierno, al parecer, las decisiones que se han tomado no han sido las más correctas y esto no ha permitido la baja de estas estadísticas y de estas incidencias graves, donde ya la zona norte del país también, habíamos dado cuenta, se está involucrando con la presencia de estas organizaciones. Antes no teníamos sicariato acá en la provincia de Imbabura, hoy lo tenemos. Antes no teníamos vacunas, hoy lo tenemos. Desde su óptica, ¿qué es lo que se ha hecho o qué es lo que no se ha hecho? General, qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, Leonardo. Un saludo cordial a las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy difícil determinar qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal desde el punto de vista de la planificación, porque no ha existido una política pública, y política pública significa que tiene que haber un conocimiento mínimo de cuáles son los ejes estratégicos que se lleva adelante un cometido tan complejo como es el tratamiento de la seguridad. Y por eso se llama política pública, porque es necesario que exista esta visualización en términos de objetivos, en términos de metas y lógicamente de indicadores macro. Pero esto no existe, entonces es muy difícil realizar una opinión si lo que se planificó es lo que se viene haciendo y si lo que se viene haciendo está de acuerdo con los objetivos y las metas planteadas. Lo que sí vemos es una ausencia de una visión integral en la política de seguridad. Hay una visión exclusivamente orientada a los ejes de violencia, que a la final tenemos resultados muy pobres, porque si bien es cierto hubo una disminución en la tasa de homicidios en el año anterior, que nos coloca todavía como uno de los países más violentos del mundo, hemos tenido un crecimiento sostenido que viene dándose en los últimos 6 meses, en donde hemos llegado prácticamente a un nivel de homicidios que, si extrapolamos esta tendencia, es decir, si es que proyectamos la tendencia de los meses de enero y de febrero, estaríamos tranquilamente llegando al final del año con cerca de 55 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que demuestra que hay un fracaso total en la política de seguridad. No se diga en el campo de otro tipo de delitos contra la vida, como son las extorsiones y los secuestros. Recuerde que en el año 2022 hubo un crecimiento inusitado de este tipo de delitos y a la final no ha existido una reducción, más bien un incremento, que no podemos decir que es un incremento importante, pero cuando tuvimos nosotros entre el año 2022 y 2023, prácticamente se cuadruplicó las denuncias de este tipo de delitos. En la práctica hoy no tenemos una disminución alguna. Lo que sí se ha tenido, digamos, un resultado que podríamos decir positivo, son en los delitos a la propiedad, en donde también existe una reducción ligera de los mismos, pero no tampoco para decir que esta es altamente significativa. Señor general, usted acaba de señalar algo importante que creo que es bueno analizarlo. A ver, la planificación, que siempre es importante para el mediano, corto y largo plazo. ¿Considera usted de que no ha existido en este año de gobierno de Daniel Noboa, cuando el propio presidente, la exministra Palencia, el actual comandante de la Policía Nacional señalan que el Plan Fénix está dando resultados positivos? Que cierto es que en la guerra contra estos grupos organizados no va a acabarse de un mes a otro mes, sino va a tener que, lógicamente, pues en un tiempo, no sé si decirlo, a mediano plazo, para que bajen estas incidencias. ¿Considera usted así desde su experiencia general? Mire, cuando no existe una claridad de la política pública, podemos decir cualquier cosa. Entonces, si yo no le indico a usted cuáles son mis metas personales,
cualquier logro que yo pueda exhibir o cualquier resultado, puedo decir que estamos avanzando. Entonces se genera esta idea de caminar al horizonte, que es una idea equivocada de apreciar el cambio, porque yo podría decir, sí, estamos avanzando y enumero una serie de acciones, pero mire usted, cuando vemos los anuncios que va haciendo el gobierno, se ve claramente que no existe una concatenación de las acciones que se van desarrollando. Y se ha utilizado el elemento de la seguridad desde una forma política, yo digo una forma perversa, porque detrás de eso está el sufrimiento y la zozobra de la población. Entonces, anuncios como por ejemplo de las 2.000 hectáreas, cuando debió haber sido procesado por los órganos de inteligencia nacionales, y una vez que las agencias de inteligencia nacionales, con un plan de búsqueda adecuado, con el análisis de información previo a su registro, se saca conclusiones. Pero el presidente hace un anuncio. Y después de esto lo que tenemos es que se ha verificado que han existido alrededor de 10 hectáreas en el territorio ecuatoriano. Entonces se hace estos anuncios para manejar los sentimientos de la población en términos de rechazo, buscar adhesión, pero a la final no hay nadie responsable que el día de mañana diga, mire, aquí nos equivocamos, porque ese no es el procedimiento que debió haberse llevado. Entonces ahí ve usted improvisación. Cuando ve, por ejemplo, la situación del anuncio de las fuerzas especiales, en un marco de contradicciones, porque el comunicado del gobierno dice incorporación de fuerzas especiales. Entonces, si usted trae un mecánico a su casa para ver su vehículo, es porque piensa que va a tener los servicios de mecánica. Si usted trae un panadero, es para hacer pan. Si trae fuerzas especiales, es para cumplir operaciones especiales. Pero aquí después se contradicen y se desdicen cuando dicen que es para capacitación. Entonces, por favor, no mencione fuerzas especiales, porque la capacitación contra el crimen organizado puede venir desde los ejes de justicia, ahora, en términos de tribunales, en términos de fiscalías, o puede venir en los ejes de fuerza, para unidades especiales, para equipamiento, para tecnología, para buenas prácticas, para protocolos. Pero se hace estos anuncios buscando un rédito político. Y el día de ayer, el presidente nos dice que va a contratar los servicios de una de las empresas más cuestionadas en el mundo por las responsabilidades civiles en su actuación en escenarios de caos. O sea, así nos coloca al país, en escenarios de caos como fue Afganistán, Irak, en donde ha operado esta empresa con serios cuestionamientos. Señor general, justamente aquello, a ver, usted con conocimiento de causa, ¿considera de que el ejército ecuatoriano, la Policía Nacional, la institución del orden del Ecuador, está capacitada para enfrentar esta nueva realidad que vive el Ecuador? Le pregunto esto ¿por qué? Porque se ha señalado que se necesita, y el presidente de la República, la canciller Gabriela Sommerfeld, está buscando apoyo internacional de los países amigos en el mundo entero para que puedan venir a ayudarle al ejército ecuatoriano, a la Policía Nacional. Y hoy, como usted acaba de señalar, ayer el propio presidente ha señalado que va lógicamente a contratar a esta empresa de los Estados Unidos. Esto da lectura de que no se tiene la información correcta, como usted acaba de señalar, o se le está mintiendo al presidente, o el presidente no está conceptualizando lo que realmente quiere el Ecuador, señor general. Mire, cuando se hace el anuncio de las fuerzas especiales, lo que debió haberse realizado primero es la determinación de cuáles son los vacíos o brechas de capacidad en Fuerzas Armadas y Policía Nacional y ver cuáles son las alternativas para llenar esas brechas. Pero no, aquí se hace un anuncio de que tendremos fuerzas especiales en territorio, llámese como se llame, así como de una forma cuestionable, menciona el ministro de Gobierno, haciendo alusión a una entrevista en donde participé y en donde el periodista me preguntó si Navy SEALs son fuerzas especiales, le dije sí, y le puedo decir 10 veces sí, como también son los lanceros de Colombia, como son los tezones o los caibiles en Centroamérica, o como son los cóndores en Bolivia, o como son los cosacos en Brasil. No importa el nombre, estamos hablando de la incorporación para operaciones en territorio, porque eso fue lo que dijeron. Entonces, antes de hacer este anuncio, determine qué brechas de capacidad tienen que ser llenadas, cuáles son todas las alternativas. Se podrá llenar esto con capacitación, con asignaciones financieras exteriores, de programas del exterior,
con tecnología, con equipamiento, a través de donación o de programas de adquisición que sean mucho más solventables por el país. Pero no se hace el anuncio, ni siquiera es un tema que fue tratado en el ámbito del Ministerio de Defensa ni en el Ministerio del Interior, ni siquiera fue tratado por el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Y se hace el anuncio, entonces ahora tenemos a la canciller yendo a solucionar estos anuncios, buscando esta cooperación. Y al final termina esto con un anuncio que lo hace el propio presidente sobre una empresa que es prácticamente, la calificaría de un ejército de mercenarios, que no sé bajo qué amparo jurídico o marco legal, y sobre todo costos, que es costosísimo ese tipo de servicios. Ya, pero ahí viene la pregunta, señor general. Y permítame... absurdo estos anuncios que demuestran una desconexión, no solo con la realidad, sino la ausencia de una visión política y una conducción política del problema de la seguridad que tiene el país. Pero reitero con lo que usted me acaba de señalar, señor general, la pregunta. El país, con sus instituciones, del caso del Ejército, Policía Nacional, no están en capacidad de enfrentar esta realidad. Es por eso la desesperación puede ser, no sé si política o la desesperación de apoyarle al Ejército, a la Policía Nacional en forma real para combatir la realidad que está viviendo el Ecuador, o no necesitamos aquello, sino más bien continuar preparando, continuar apoyando al Ejército con lo que necesita, armamento, logística, lo que necesiten estas instituciones, señor general. Mire, cuando tiene usted una política integral de seguridad, usted aborda varios aspectos que están relacionados con causas, así como con efectos. Aquí no tenemos una política integral, aquí tenemos una continua improvisación. Hay que tomar medidas estructurales, por ejemplo, en las instituciones de seguridad. Hay que trabajar, cuando estamos hablando de conflictos de largo plazo, en el eje institucional y en el eje operacional. En el eje institucional es dotar de las capacidades que sean necesarias, pero también con reformas estructurales. Mire, por ejemplo, lo he mencionado hace 3 años, lo publiqué en mi obra, inclusive el año anterior. ¿Por qué no tenemos un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que puede ser un departamento o una agencia dependiente del Centro de Inteligencia Estratégico, para que complemente las acciones de asuntos internos de la Policía Nacional o de las inspectorías generales de fuerza de cada uno de las fuerzas, de cada uno de los elementos de las Fuerzas Armadas? Esto va a generar un efecto disuasivo. Usted está cumpliendo uno de los principios para combatir el crimen organizado, que es superponer estructuras y agencias. Pero no se hace esto, o sea, no se toman medidas de carácter estructural. Hay otras medidas que también pueden ser tomadas. Por ejemplo, ¿por qué no se ha trabajado en disponer de una policía de investigaciones independiente de la policía judicial? Que sea una policía de fiscalía, para evitar los casos como los casos León de Troya, en donde tenía usted una interferencia desde la misma policía a la investigación de un caso de narcotráfico. Entonces hay que regresar a ver lo que han hecho otros países, y no quiere decir copiarlos, sino adaptarlos a nuestra realidad en un eje programático, en donde en 1 año, 2, 3, 4, 5 años, 10 años va alcanzando esos objetivos. Colombia lo hizo con la CTI. Chile tiene una policía de investigaciones independientemente de la policía uniformada, que es Carabineros. Entonces un delito lo investiga la PDI, no lo investiga Carabineros. Entonces hay que tomar todos estos elementos. ¿Por qué no se incorpora en la fuerza pública al cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario bajo ese concepto? Para que puedan portar armas, para que tengan procesos de formación, para que tengan una adecuada seguridad social. ¿Por qué no se incorpora al cuerpo de seguridad aduanero como parte de la fuerza pública? ¿Por qué no se aprovecha las reformas del año 2023 de la extensión de las zonas estratégicas de frontera de 20 a 40 kilómetros, donde hasta el día de hoy no hay reglamento alguno que determine cuál es la actuación y prerrogativa que tienen las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo usted ha visto, le digo con todo respeto, que se ha utilizado la reforma constitucional que se hizo a través de referéndum sobre la misión de Fuerzas Armadas? Hasta ahora no es invocado en ningún momento ese artículo, y se persiste con la figura del conflicto armado interno, que le digo, ya no ayuda. Eso fue en un momento que el Ecuador cae en un saco vacío, en donde en la caja de herramientas jurídicas
se encontró esta alternativa, pero esta persistencia no nos trae a nada y genera más problema inclusive para las fuerzas del orden. Porque recuerde usted, los anuncios que hace el presidente son contradictorios, porque lógicamente la gente no tiene por qué saber. Cuando dice aquí dispuesto que se actualice los reglamentos para el uso legítimo de la fuerza, para que se pueda matar a los delincuentes, pues yo le recuerdo al presidente que ningún reglamento puede estar contra la ley. Y en segundo lugar, la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza no rige para operaciones que están en el marco de un conflicto armado interno, así reza el artículo 2 de esa misma ley. Entonces esto genera una problemática operacional para las Fuerzas Armadas fundamentalmente, de cuál es el marco legal que les cobija en estas operaciones. Hay un desgaste de las fuerzas de seguridad porque aquí no se ha trabajado en inteligencia. Mire lo que se ha hecho este año, que acaba de pasar. Se desmanteló el Comando de Inteligencia Militar. Vuelve la inteligencia a cada una de las fuerzas. Y lo peor de todo, que la base de ese Comando de Inteligencia era la Brigada de Inteligencia del Ejército, que en este momento no tiene presupuesto. Usted acaba de desmantelar y desmantela la entidad operativa desconcentrada. Y eso lo hace en plena guerra, ¿no? Pero con otro tipo de intereses. Señor general. Entonces, estamos viendo que no hay una claridad de lo que está haciéndose por los diferentes sectores y nos terminan con estos anuncios, porque a la final lo que vimos son de anuncios en anuncios y en anuncios. Entonces es inconcebible que el país siga así, en una politización extrema del tema de seguridad, en un uso electorero del tema de seguridad. Señor general. Lo que acaba de hacerse es totalmente cuestionable desde cualquier punto de vista. Señor general, permítame, tengo una pregunta en la red social que me parece sumamente importante. El señor coronel en retiro, Luis Tapia, dice: buenos días, un saludo especial para tu invitado. La situación que está atravesando el Ecuador es altamente crítica, pero esto debió hacerse desde hace mucho tiempo atrás, porque la herencia que han recibido los gobiernos, los 3 últimos, ha sido sumamente pesada. Si recordamos que en la época del correísmo tampoco se hizo mayor cosa y ya estaban estos grupos de delincuencia organizada en nuestro país. Hoy estamos viviendo una realidad diferente, cierto es, pero debería en todo caso reformarse la Constitución y darle mayor apoyo a policía y al ejército, ¿considera usted? Mire, vivimos de narrativas, yo les invito a leer. Yo publiqué una obra cuyo título es De la paz a la guerra, en donde hay una explicación estructural de la evolución del crimen organizado en el país desde los años 80 hasta abril del 2024. Ahí se puede observar con una data dura todos los elementos que muchas veces en estas narrativas simplistas se buscan dar un criterio. Mire, los datos claros de los niveles de violencia del país, del crecimiento de esta violencia, comienza a darse desde los años 80. ¿Nos hemos olvidado acaso las tasas de homicidio, de 17 homicidios que se llegó en los años 2010, 2011, 2012? Nos hemos olvidado la inversión en el sector seguridad, que fue importante, más allá inclusive de muchas desavenencias y tensiones que se dieron con Fuerzas Armadas. Pero yo le recuerdo a la persona que nos escribe este momento que el promedio de inversión anual en gastos de inversión que se dio entre el 2009 y el 2016 fue de 216 millones de dólares. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Defensa. Porque a partir del 2008 que hay una diferenciación de gasto corriente y gasto de defensa, y se elimina la Honorable Junta de Defensa Nacional, se tiene la posibilidad de transparentar estos valores. ¿Cuál fue el promedio de gasto que se dio en el gobierno de Lenín Moreno? Es un promedio de 84 millones de dólares al año. Y el año más bajo, antes de la pandemia, fue de 53 millones de dólares, le hablo de gasto de inversión. ¿Cuál fue el promedio en el gobierno de Lazo? Lazo le superó a Moreno, pero en forma negativa, porque bajó a 74 millones de dólares anuales. Y este año el presidente está en 109 millones, es decir, el 50% del promedio anual que se dio entre el 2009 y el 2016. Aquí no voy a decir en qué se gastó, pero inclusive si reducimos los valores de 2 contratos, que a la final el Estado no perdió esos recursos, se llegaría a un promedio de 200 millones de dólares al año. Entonces aquí tenemos narrativas y explicaciones de todo orden.
Pero, ¿de dónde viene un desbarajuste del Estado cuando usted elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad que hacía rectoría? Así es. Que es importante. Entonces, se elimina el Ministerio Coordinador y, aparte de eso, se elimina el Ministerio del Interior. Y después eliminan la Secretaría Técnica de Drogas, dividiendo la política de salud y de seguridad en dos carteras de Estado, en subsecretarías. Y se elimina el Ministerio de Justicia. Se pierde visibilidad en el gabinete y usted crea el SNAI, que deja, por más categorización de ministro el cargo, ya no tiene esta posibilidad del manejo de una política criminal. Se ha reformado el año anterior, en la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el año 2023, perdón, se reforma creando esta comisión de política criminal, este comité. Hasta ahora no se reúne. Entonces, aquí tenemos la fiebre en el país, que todo está en las leyes. No, en un país de la trampa, la ley está hecha y la trampa se hace al otro día. Aquí hay una falta de gestión, hay una falta de uso de las herramientas jurídicas que tenemos en el país. Aquí he escuchado voces que están totalmente fuera de lugar cuando dicen si lo que hay que poner es la Constitución del 98 y solucionado los problemas. Mire, yo tengo una visión más sociológica que una visión legalista. Muchas veces, y esto sin decir que es así, una persona que está sobrecargada de una visión de estudio legal piensa que la ley genera realidades. No, son las fuerzas sociales, son los actores sociales en el campo de disputa social que hace que una ley se cumpla o no se cumpla. Permítame, tengo otra pregunta. General, permítame otra pregunta que me parece importante. Rodolfo Alarcón dice, buenos días, me parece importante lo que dice el señor general y así se debe hablarle al país. Pero también hay una realidad, que se pueden tomar acciones en el Ecuador, pero si a nivel latinoamericano, donde están complicados países como Perú, el hermano país de Colombia y otros países de la región, no va a pasar mayor cosa, porque ahora es utilizado el Ecuador por estos países. ¿Consideraría que debería en la región cambiar la política de seguridad? Mira, hemos destruido toda posibilidad de integración regional para tener una visión desde lo local, desde las fronteras y desde la región. Cuando uno ve en Europa la superposición de organismos de seguridad para tratamiento de temas como en el Báltico, tratamientos de temas como en el Mediterráneo, bueno, ahí nadie se enoja, y eso que hay la Unión Europea. Pero aquí, cuando se buscaba una lógica que lastimosamente tuvo un tinte de politización, que fue la UNASUR, debió haberse persistido en esto. Porque es increíble, somos un subcontinente, lo que es Sudamérica, lo propio el Caribe, y no tenemos una organización que pueda discutir desde la visión de nuestros problemas también las políticas comunes que se pueden implementar, como por ejemplo la equiparación de sistemas de carácter legal en términos de penas, para evitar el uso de la frontera como un elemento para eludir la ley. O sea, hay muchas cosas que tienen que ser realizadas, pero no podemos seguir viviendo pensando de que la cooperación internacional también es la solución a los problemas. Permítame una última pregunta, señor general. Dice, estamos próximos a una segunda vuelta electoral. Mi nombre es Adriana Lozano. ¿Quién podría garantizar de los dos candidatos esta política de seguridad? Mire, yo le dejo esa pregunta a cada una de las personas que nos están escuchando. Aquí hay que ser claros. Tenemos un presidente que ha dado muestras muy evidentes de que no hay un direccionamiento político de la seguridad en el país, con una politización extrema de la seguridad y sobre todo con una situación grave, que se vende la idea de esta teoría del fraude, en donde se suman varios actores. Y esto es abonar al caos. Yo me pongo a pensar de estas irresponsabilidades que se dicen en los rebaños digitales, porque los rebaños digitales es eso, entonces circula la misma idea, entonces si estoy en un lado o estoy en el otro lado, circula la misma idea y nos seguimos realimentando de mentiras o de medias verdades para posicionarnos frente a un tema. Esa pedrada digital que alguien recibe por sus opiniones
sean adecuadas o no adecuadas. Yo creo que las opiniones hay que hacerlas con argumentos. Esa pedrada digital el día de mañana se convierten en pedradas reales. Y por otro lado tenemos una candidata que no ha gobernado, que pertenece a una estructura política, que también ha sido cuestionada. Pero aquí tenemos una claridad que estamos cayendo hacia un peligroso indicio de fascismo, de coartar libertades, de uso arbitrario del marco jurídico. ¿Hasta dónde se puede llegar ya en un periodo de 4 años? O sea, pensemos en esto. Y más allá de muchas de las cosas que han sucedido estos días, como lo del campo Sacha, en donde vemos estas lamentables, tristes, por no decir cuestionables coincidencias de un número telefónico de un consorcio ligado con una de las empresas de la familia Noboa. Entonces no nos hagamos los ciegos, o sea, aquí no nos hagamos los ciegos de los intereses que pueden existir. Entonces yo le diría al presidente, lo primero que tiene que hacer, haga su cárcel Barcaza que ofreció, que ya nos hemos olvidado, y pague los impuestos que le está debiendo al Estado. Correcto. Señor general, me ha dado un gusto saludarle. Siempre es un gusto compartir con usted su criterio, su mensaje en especial para la zona norte del país en nuestro boletín de contacto informativo. Pero que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, eso es lo único que nos pueden robar. Y que tenemos que seguir adelante y que cualquier opción que gane este proceso electoral, ojalá exista la apertura de cualquiera de estas opciones para generar una política de seguridad muy amplia, que entiende el contexto de cómo hemos llegado acá, que entiende el contexto de que esto no es un tratamiento que se va a resolver de violencia contra violencia, que se requiere una visión, como le digo, integral, mucho más amplia. No he podido tratar aquí los temas de cómo evolucionamos, pero está disponible la obra de las personas que quieran adquirir y entender el camino que hemos seguido y que no podemos seguir persistiendo en improvisaciones ni tampoco politizando el tema de la seguridad, que es lamentablemente uno de los temas más álgidos en la agenda del país. Correcto. General, quiero comprometerle en otra oportunidad para ampliar un poco más. El tiempo es nuestro peor enemigo. Muchas gracias por acompañarnos, señor general. A usted, muchas gracias, muy amable. El señor general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano, a través de Contacto Informativo en esta mañana. El día de ayer, el alcalde de Pimampiro dio a conocer las primeras reacciones sobre este deslave que se suscitó en la parroquia de Tzixipamba. Óscar Narváez señaló que se están tomando las medidas necesarias. Escuchemos. Muy buenos días con todos. Miren, hoy día, martes 11 de marzo, a las 8:40 de la mañana, recibimos un reporte de un deslizamiento en el sector de Ramos Danta, provocado por el temporal que estamos viviendo de intensas lluvias y que taponó el río Blanco. Lamentablemente tenemos el reporte de que hay una vivienda también que fue arrastrada con este deslave y posiblemente haya un problema de personas desaparecidas. Inmediatamente se convocó al cuerpo de bomberos para que haga una inspección a la Secretaría de Riesgos, a la Prefectura y también a la Policía Nacional. Nosotros como municipio estamos haciendo una evaluación y lo que tenemos en los primeros videos y reportes es de que hay un taponamiento del río Blanco. Y en las próximas horas haremos nosotros una declaratoria de alerta a través de la convocatoria del COE cantonal y, de ser necesario, una declaratoria de emergencia. Pedimos estar comunicado a través de los medios oficiales y una precaución a las personas que están río abajo, tener también su precaución, porque no sabemos cómo va avanzando el problema del embalse del río Blanco. Esto lo que dio a conocer cuando se conoció justamente sobre este deslave que se suscitó en la parroquia de Tzixipamba, en el hermano cantón de Pimampiro. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibarra está monitoreando, nos ha enviado justamente esta imagen donde señala de que se está trabajando y sobre todo tomando las acciones correspondientes. Tras registrarse un deslizamiento de tierra en el sector de Ramos Danda, en el cantón de Pimampiro, miembros del Grupo de Operaciones Tecnológicas del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Pimampiro, realizaron sobrevuelos con drones en la zona. El objetivo fue generar
fotogrametría básica para monitorear agrietamientos adicionales en el talud y evaluar la situación de manera precisa. Además, se está monitoreando de cerca el represamiento del agua del Río Blanco para prevenir posibles riesgos. Este trabajo es crucial para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir futuras emergencias. Así nos da a conocer el Cuerpo de Bomberos sobre este trabajo justamente que se está realizando en el hermano cantón de Pimampiro y que de una u otra manera pues conjuntamente con las propias autoridades de este cantón buscan, estimados amigos oyentes, solucionar, porque se ha represado, como ustedes observan en esta foto, el río, justamente, estimados amigos, ha taponado su normal desenvolvimiento y hoy se está lógicamente pues represando toda el agua y esto podría causar el día de mañana un perjuicio enorme, estimados amigos, y lógicamente para todos estos sectores, las comunidades que allí están, causar mayores desgracias. Se habla de 3 personas desaparecidas y una casa que se encontraba en este sitio, pues posiblemente fue, estimados amigos oyentes, arrastrada por este talud que cayó lógicamente sobre el río. Esperemos que las condiciones se mejoren, estimados amigos, y sobre todo la situación de estos sectores pueda mejorarse lo más pronto posible. Es Contacto Informativo. Antes de cerrar nuestro espacio de información, queremos compartir con todos y cada uno de ustedes el día de ayer en el hermano cantón de Otavalo, en la parroquia Miguel Egas Cabezas, un ciudadano que estaba delinquiendo en horas de la mañana fue apresado justamente por parte de las comunidades de este importante sector y procedieron a tomar la justicia por su propia mano, a un ajusticiamiento para que no vuelva nunca más a realizarse este tipo de acciones de acuerdo a la comunidad indígena. Escuchemos lo que dijo el presidente de la parroquia Miguel Egas Cabezas. Aquí con una situación lamentable, ¿no? Porque pues la tranquilidad de aquí de la comunidad se ve afectada con estos casos de adrementaciones y bueno, en este caso un joven de 23 años menciona que es de la comunidad de Araque, tuvo la intención de robar o en su caso pues por suerte no pasó a mayores. Se encontraban unos jóvenes voluntarios apoyándonos a la limpieza de todas las calles de aquí en la comunidad de Peguche, ¿no? Hoy día justo tuvimos una minga de limpieza, la cual pues agradecemos justamente al consorcio Taita Imbabura, quien pues mediante ellos logramos traer a estos grupos de 35 jóvenes y justamente pues bueno, estaban divididos, ¿no?, en grupos de 5 por todos los sectores de Peguche y un grupo que se encontraba por las rieles del tren en el barrio Braje se vio afectada por el intento de robo de este joven que bueno, tenemos aquí en custodio de la comunidad. Bueno, tenemos la evidencia, ¿no?, de que tenía cuchillos, una en su mochila y otra en su mano, tratando de robar y ver la forma pues de obtener los objetos de estos jóvenes, ¿no? Como menciono, pues por suerte no se llegó a la gravedad, porque pudo haber también sucedido que algún apuñalamiento o algún accidente con estas armas cortopunzantes, pues por eso es que estamos por un lado tranquilos de que no sucedió algo grave, pero sí la tranquilidad de la comunidad, pues hay que buscar siempre las formas y la unidad de la comunidad para evitar esta gente, ¿no?, que
que está transitando por nuestros sectores. Y pues sabemos, ¿no?, muy bien que si en este caso pues damos a manos de la policía, pues prácticamente se lo está liberando, porque no va a haber denuncias concretas y no hay evidencias en sí como fotos o demás, ¿no? Allí parte de lo que señaló el presidente de la parroquia, Miguel Egas Cabezas. Luego de esto se procedió, de acuerdo a lo que se ha señalado, a tomar una decisión con la comunidad y lógicamente pues a castigarle de acuerdo a la justicia indígena y dar una lección para que no vuelva a cometer este tipo de acciones. Así se procede en las comunidades indígenas del norte del país. Amigos, nuestro tiempo se ha terminado. Un placer haberles acompañado en este día martes. Volveremos el día de mañana. Un abrazo, lindo día. Contacto informativo. Contacto informativo. Esperamos haber satisfecho su necesidad de información. Los protagonistas del quehacer diario han sido parte de la información ágil y oportuna. Contacto informativo. Contacto informativo. Mañana volveremos para continuar informando. Contacto informativo. Credibilidad en la información.